Josefa Gómez López. Nací en el Hospital Noble el 29 de julio. ¿Cuántos años tiene usted ahora? Tengo los 80 de los el Hospital Noble de Málaga. Bueno, le voy a empezar preguntando por su familia, por su abuelo. ¿Los abuelos por parte de su madre lo recuerda? De mi madre. Y por parte de mi padre tenía la abuela. Tenía unos abuelos. O sea, conoció por parte de su padre solamente su abuela, ¿no? Y por parte de mi madre son mi abuelo. Ajá. Sí, vamos a empezar por los de por parte de su madre. ¿Por parte de su madre cómo se llamaban? Se llamaban Antonio López Palacio. ¿Y su abuela por parte de su madre? Se llamaba Recio Palacio, Josefa Recio Palacio. Ajá. ¿Qué recuerda de ellos? Pues yo recuerdo de mi abuelo, que son padres para nosotros, porque mi madre era niña única y mi abuelo para nosotros fue un padre. Estuvo mucho tiempo con ustedes, ¿no? Durante su infancia. Hasta que murió. Estuvo con nosotros, vivíamos en la misma casa. Ajá. Porque mi madre no tenía hermanos y estuvo con nosotros. Usted vive todo el tiempo, por situarnos, usted vive todo el tiempo, aunque nace en Málaga... en Los Romanes. En Los Romanes, ¿no? Que pertenece a Viñuela. A la Viñuela. Sí. Muy bien. Y en ese y allí mismo de allí mismo eran sus abuelos, ¿no? De Viñuela era mi abuela, sí. Pero mi abuelo era de un caserío que había que le llamaban Los Romanes. Ajá. Era un caserío, que era como un cortijo. No, había lo menos más de 100 habitantes había 2 tiendas y mi abuelo tenía una tienda. Y que era una especie de aldea, ¿no? Sí, una aldea, sí. Ajá. Sí. ¿Que su abuelo tuvo estudios? Mi abuelo no, pero mi abuelo era un hombre que leía mucho y era un hombre muy inteligente. Mi abuelo nos enseñó a nosotros mucho bueno. Sí, ¿no? Claro, mi padre era más joven y estaba en sus tareas, tenía también un molino de aceite, digamos. ¿Eso es su abuelo? No. ¿Su padre? Mi padre. Ajá. Mi abuelo tenía campo. Tenía campo, ¿no? Él tenía campo, de olivos y se siembra y eso. Y una tienda de pitería, que la tienda la tenía por nosotras, la atendíamos. Ya que yo me hice más mayorcilla, pues me tuvieron que quitar del colegio. Una tiendecilla de las que hay en los pueblos, ¿no? De ultramarino. De las que hay en los pueblos, se vendía de todo, allí había de todo. Claro. Que entonces no había ni zapatos, eran nada más alpargatillas y unos alpargates para los campos. En el tiempo de la Navidad, sí. Se reunían en la casa, todo el vecindario se venía allí y él leía el paso. Y leía para los demás. Y luego los coloquios. Se leía la historia de cuando el niño Dios nació y hacían un belén, un belencillo, hacían una cosilla allí. Y se reunían entre todos. Esto le hablo yo de más de 100 años. Claro. No, me está hablando de más de 100 años, me está recordando de su abuelo. De mi abuelo que lo contaba a nosotros y nos lo leía. Y el libro ese me parece que lo tengo yo por ahí. Fíjese el de los coloquios. Qué curioso. Entonces la educación religiosa para su abuelo tuvo un significado importante, ¿no? Importante, sí, y para nosotros. Sí, ¿no? Para nosotros. Mi abuelo nos enseñó mucho a nosotros porque la vida es muy dura. Y él nos enseñaba cómo había que llevar la vida. Y a mí me valió mucho. Los abuelos eran también, antes había más religión que ahora, los abuelos eran muy religiosos. Pero mi abuelo era más, mi abuelo es que salía de él. Si él decía que le hubiera gustado de haberse yo, pero claro, como no tenía en medio, él dice que decía, si yo pudiera hacer la carrera de cura, yo hacía la carrera de cura. Sí, ¿no? Pero era nacido, que no era de ir a la iglesia, ni de... porque allí no había iglesia. Ahora, él venía en Semana Santa, venía aquí a este pueblo, no iba a Viñuela, sino venía aquí. En Semana Santa sí venía él. Aquí a Benamargosa. La Semana Santa. Mientras estuvo es que podía, anda que él venía. ¿Cuál era el trabajo de su abuelo? Me ha dicho que trabajaba en el campo, pero ¿qué labor hacía concretamente? Pues la yunta, a barear cuando viene la cintura, luego él tenía su caballo, iba a Zafarraya y se traía grano de Zafarraya, iba a Vélez y se traía cosas de Vélez de la tienda. Un hombre que no tenía nada y juntó, mi abuelo juntó una finca muy buena. Sí, ¿no? Pero trabajar por él, ¿no? Trabajar por él. Y mi abuela también, mi abuela pobrecilla no sabía ni escribir. Mi abuela con ceros y rayas llevaba las cuentas en la tienda. Con ceros y rayas. Nos contaba él, nos contaba nosotros muchas historias, muchas cosas.
era una persona que no iba al bar ni nada, era más sus nietos, su hija, los vecinos que se venían allí. Tenía un montón de palabras que la gente... Y además de aquello del campo, me dice que comerciaba de alguna manera con cosas del campo, ¿no? Con cosas del productos del campo. Y luego traía de Vélez de todo. En la tienda pues teníamos de todo. ¿De qué traía el de Vélez? ¿Con qué comerciaba ahí? Él traía zapatillas, alpargatillas, es lo que había entonces, no había otra cosa. Y alpargates para los hombres para el campo. Y luego traía de todo, azúcar, de todo, una tiendecilla de estas de pueblo. Claro, un ultramarino, que se le llama. Ultramarino, sí. Y granos arribaba también, que nunca le faltaron, porque los granos para los animales se los llevaban de allí. Allí había muchos animales. Sí, ¿no? Claro. Allí los vecinos todos tenían vacas, allí había muchísimos animales. Aquello lo ves ahora y dices tú, muy bien está, pero anda, que lo de antes estaba también muy bien, porque había muchos ganados. Su trabajo era ¿cómo lo desarrollaba? Él se levantaba muy temprano y... Él se levantaba temprano, iba a regar al huertecillo primero. Un huertecillo pequeño que teníamos allí, tenía naranjos, él tenía de todo sembrado allí. Él sembraba de todo, pepinos, judías, tomates, de todo. Teníamos siempre. Él echaba su motorcillo a andar y aquello lo llevaba él. Hizo un pozo muy altísimo, pero vamos, eso lo hizo. Después, ¿no? No, antes, yo eso lo conocí ¿Sí? siempre, lo conocí siempre. ¿Motor eléctrico? No, eléctrico lo era, entonces no era. Claro, por eso le digo, me ha llamado la atención. No, era de gasolina, le metieron una correa, le daban. Y aquello sacaba agua del pozo para regar. A una alberca que hizo. Ajá. Una alberquilla pequeña y hizo para regar aquello porque era un huerto pequeño. ¿Iba a Vélez, no? ¿Cuál era su jornada de trabajo? El día que iba a Vélez, era Vélez. Se levantaba muy temprano, cogía el caballo y se iba a Vélez. Y traía su carga. A otro día lo veo iba a Zafrarada. Otros días siempre tenía un hombre con la yunta, metía un hombre. Vaya, lo tenía siempre. Ese hombre estuvo en mi casa 25 años. Trabajándole la tierra, ¿no? Labrando la tierra, sí, pensándolo. Siempre había dos hombres, había muchachos para el ganado, ya que mis hermanos se hicieron más mayores, mis hermanos se prepararon mejor, ellos estuvieron hasta los 14 años en el colegio. Y él de alguna manera ganaba dinero con lo que se le sacaba a las tierras y lo que sacaba de la tienda, ¿no? Y del campo sacaba mucho trigo y mucha cebada y garbanzos, de todo sembraba. Él sembraba de todo y tenía su era y sus caballos. Y aquellas dos personas que tenía, o una persona que tenía trabajando con él, los tenía al jornal, supongo, ¿no? Lo que como se cobraba en... El jornal, sí, que entonces era poco, pero le daba la comida, comía en mi casa. Él con su perrillo todos los días se iba al campo hasta mediodía. El nivel económico de la familia, de su abuelo, era de alguna manera, por lo menos era desahogado, ¿no? Tenían para comer. Desahogado no tenía más mi madre. Claro. Es que no tenía más hijos que mi madre. Claro. La que tuvo 7 y se le murieron 6. Oh. Pidieron uno a darle sepultura aquí, cuando llegaron se había muerto el otro, uno con 7 años y el otro con 2 años. Oh. Fue aquella cosa que vino de una gripe. No, gripe no era otra cosa. No acuerdo lo que era, una enfermedad que se murieron de niños. Muchísimos niños. Muchísimos niños. Sí. ¿Sobre qué año sería aquello? Pues ya ves, si eso fue antes de que mi madre naciera, mi madre era la más pequeña. Y se le murieron 6 niños a su madre. También no, a mi abuelo. A su abuela. Sí, a mi abuela. 6. Entonces, pero todos ya grandecitos. Tampoco había muchos médicos a mano, ¿no? Para no había tratar... médicos, tenías que venir aquí. Porque los romanes pertenecen a Villuela. Ajá. Pero los romanes han estado ahorcados aquí en este pueblo. Y entonces tenía a lo mejor allí que no había médico, si tenía una enfermedad grave alguien tenía que venir hasta Benamargosa. Hasta Benamargosa. Y ¿Que son cuántos kilómetros había? No había carretera. Claro. Entonces a Villuela, pero una camilla, los tenías que portear, una camilla. Una camilla tira por bestia, ¿no? Por los caminos, los hombres la llevaban. Claro. Por los caminos. O sea que había que estar muy malo para ir al médico. Mi madre se partió una pierna en una ocasión, que yo era pequeña, yo tendría unos 11 o 12 años, a poco de terminar la guerra. Y en una camilla la llevaron hasta la estación de Romanes, en la camilla, y luego en el tren. Luego en el tren la trajeron hacia abajo. A Málaga. La llevaron a Málaga. Porque el tren llegaba hasta los romanes. Pero los romanes hay un río por medio, y de los romanes a la estación hay, pues habrá lo menos
lo menos 7 kilómetros habrá, más, ahí va. O sea, que aquello era una aventura, ponerse malo era un peligro. Morirse, y el médico de aquí, si lo llevaban un médico, lo llevaban de aquí. El médico era de aquí, porque en Villuela no es que no había médico. Allí en el pueblo de Villuela no había médico. Claro, tenían que traerlo aquí. Tenías que venir aquí, y venir con un caballo, y llevar el médico para los romanes. O sea, que sí, que era la sanidad y la salud estaba cuando se ponía uno un poquillo malo, estaba uno en peligro. Eso era una cosa, vamos. Los desplazamientos entonces para moverse de allí por la zona, por los romanes y demás, era a caballo, ¿no? Caballo y unas abugas, las mujeres, unas abugas. ¿Abugas qué era? Abugas era como un sillón, lo podían ir el caballo, sí. Y ahí se sentaba. Y ahí se sentaba la mujer, ¿no? Para la que tenía caballo, claro. La que no andando. Porque entonces no era tampoco muy fácil tener un caballo, ¿no? No era muy fácil tener un caballo. Entonces no era muy fácil. Era un gasto también para la casa. Era un gasto para la casa entonces era el que tenía paja, que la sacaba él, llenaba el pajar, sacaba grano, y lo tenía el grano, que no tenía que comprar. Claro. Que mi abuelo tenía 2 pajares, 2 habitaciones muy grandes, los llenaba de paja. De todo lo que él sembraba, la paja, la guardaba. Trabajaba muchísimo, porque aquello era amontonar las semillas y que la paja a un lado y las semillas a otro, y luego portearla a la casa, que la era no estaba pegando a la casa. Claro. La era estaba retirada. No, la siega entonces era uno de los trabajos más duros, ¿no? La siega la daba. La siega era dar. Era un tanto. Un tanto por ciento, ¿no? Un tanto le decían, ¿cuánto quieres por cegar bien aquellas asas? Por tanto, pues la se arreglaba, el hombre la cegaba y luego le pagaba lo que fuera. Sí. En la siega normalmente también se hacía en un cortijo, en una era, a la afuera, ¿no? Cortijo, a la afuera. Que había veces que la gente se iba allí y se instalaba, ¿no? Mi abuelo la era la tenía allí en los mismos romanos, en la aldea, pero en unas asas que tenías allí, que también sembraba cosas de consumir, teníamos allí cachofas, cergas, patatas, y todo eso se sembraba. Pues allí hizo una era. Pero siempre estaba retiradillo de la casa. Claro. Estaba retiradillo. ¿Y había gente que por aquella época de la siega llegaba de otros pueblos, de otros sitios para trabajar en la siega? No, allí no. Se apañaban con la gente de allí del pueblo, ¿no? Allí era raro que vinieran de afuera nadie. Allí eran los de... Porque es que había muchísimos jornaleros también. Claro. Jornaleros, ¿no? Del campo, ¿no? Muchos jornaleros. Claro. Había muchos. ¿Recuerda o le dijo su abuelo que tuviera qué tipo de luz tenía en la casa? Como... Cuando yo nací había luz eléctrica ya. Antes era carburo. Carburo lo que ¿Cuando había. usted nació había luz eléctrica? Sí. Pues había... Entonces se instaló muy pronto allí en el pueblo, ¿no? Porque... Yo no conocí el carburo. Yo lo conocí, unas lámparas de carburo que tenía mi abuela, mi madre, mi abuelo, porque yo mi abuela no la conocí, en las cámaras colgadas. Yo decía, ¿eso qué es, mamá? ¿Eso qué? Dice, su niña, que antes nos alumbrábamos con carburo. Cuando yo nací, no había ya había luz eléctrica. Ya había luz eléctrica. Sí. Aparte de eso, en su casa, ¿agua cómo la conseguían? ¿Había agua corriente? Supongo que no. Nosotros todavía. teníamos un pozo para poner en la huerta esa que era por delante de la casa. Pero había que ir por un cántaro para traer el agua. ¿Para traer el agua para todos los días? Claro, luego ya la metieron, mi hermano ya la metieron en la casa después de ellos, ya está casada y eso. Ya pusieron un motorcillo y la metieron a ellos. Porque mis hermanos, uno vivía en la casa que era de mi abuelo, sí, y el otro vivía en la otra casa que era de mi padre, abajo, que teníamos 2 casas en la misma calle, había 2 casas. Ajá. Cuando mi hermano se casó con uno de Periana, pues se fue a Periana y yo me vine aquí. Ajá. Pues mis hermanos se quedaron allí, que ninguno quedó luego uno se fue a Alcalá de Henares y el otro se vino aquí. ¿Cómo el agua que ustedes recogían de cántaro, eso, para qué se utilizaba en la casa? Para todo. Era una agua muy buena. Tenía 2 minas y se la hizo mi abuelo. ¿2 qué? ¿2? 2 minas. ¿Minas que se refieren? Cortaban agua y todo el agua venía al pozo y el pozo era grandísimo. Ah, vale. Dos afluencias de agua, ¿no? Tenía 2 minas. Haciendo un arco, sí, 2 pero 4 o 5 metros. Allí había muchísima agua. Muchísima agua en aquella zona, Nada ¿no? más allí,
allí. Solamente allí había coincidido. Solamente allí. Bueno, pues eso es una fuente también de riqueza, ¿no? Por lo menos para regar la... Allí tenía mi abuelo sembrado de todo, allí había ciruelos, allí había de todo sembrado. Claro. Sí. El agua se utilizaba para lavar y para lavarse. Para todo. Entonces la higiene personal a lo mejor no era como ahora tampoco. ¿Cuántas veces se lavaban entonces? ¿Cuántas veces se podía lavar su abuelo a la semana? Una vez, se lavaban una vez. Sí, ¿no? Que no había comodidades ninguna. Claro. Y había personas que no se lavaban nunca. Claro. Había personas que no se lavaban, iban a 1 kilómetro, traen un cántaro, pues se lavaban, lo más preciso y ya está. Claro. Ni se bañaban, ni... Supongo que habría una tina, ¿no? Que le llamaban, una pileta. Una pileta grande, ¿no? Pileta y allí se... Luego vinieron los baños. Los baños que no te metas, ya vinieron los baños y ya era otra cosa para bañarte. Pero eso fue ya... Eso fue después. Eso fue ya... Antes lo justo. La pileta. Claro. La pileta. Y la ropa supongo que también, porque me cuentan muchas personas de su edad que iban a lavaderos públicos y a los eso. ríos. Pero, y a los ríos. A los ríos, ¿no? Al río Guaro, donde está el pantano. Ahí va mucha gente. ¿Eso era el pantano? Sí, vamos. Pues el pantano ese era un río y allí íbamos todo el mundo a lavar. ¿Y había preparadas piedras o se preparaban? No, eso, había allí muchas piedras y arreglaba y otras llevábamos una de esas de madera. Ajá. Porque yo iba a una mujer a lavar, pero yo iba con ella. Yo como era lavayor, pues siempre estuve para todo, porque como fui lavayor, pues nos íbamos en una bestia, porque había laveros, Río Guaro, ya ves lo que no hay. Pero eso se preparaba para a lo mejor juntar la ropa de un tiempo, ¿no? Claro, la ropa iba cada 15 días o eso a lavar. A lavarla, ¿no? Claro, nosotros lavábamos allí en el pozo, como teníamos el agua y nos traíamos. Pues nosotros teníamos nuestra pila y teníamos en la terraza, en una azotea que teníamos, al salir al patio teníamos una azotea. Pues allí teníamos una pila y una piedra no, para lavar de madera. Sí. Y allí lavábamos los trapos, los lavábamos. Nosotros íbamos poco al río, porque como siempre teníamos más tiradas grandes, las llenaban como la gente estaba deseando traerle el agua. Claro. Pues lavábamos allí. ¿Y jabón y eso había? De hecho, lo hacíamos. ¿De qué se hacía el jabón? ¿De qué se hacía? Pues de los turbios, para la cáustica. ¿De los turbios qué? Los turbios es lo que queda en lo hondo del aceite, que ni es aceite ni es turbio. De la matanza, ¿no? No, la matanza no. Eso es cuando sale de la presa, sí. De la prensa, sí. Pues se echaban pilones y luego lo hondo quedaban los turbios. Ah. Y otras veces se hacía con aceite. Lo hacíamos con aceite también. ¿Y cómo se hacía? ¿Se mezclaba con sosa cáustica? Con cáustica. Se le echaba cáustica. Y se le echaba ya después también un poquito de detergente, lo poníamos blanquito. Sí, todavía una cuellavía lo hace. Y hacían pastillas y con esas pastillas tenían para... Se lavaba. Para lavar la ropa y luego para... en la tienda también se vendía jabón. Venía también jabón de... También vendíamos nosotros jabón, sí. Aquí había una hormona, que le decían una hormona. Y de aquí lo llevaba y de otra vez se lo traían de Vélez. Y lo vendían a usted. Lo vendíamos allí en la tienda. ¿Recuerda un poco cómo era la casa de su abuelo? Claro, todavía recuerdo. ¿Cómo era? Descríbamela así un poco. Pues mira, se entraba y era el comedor con una chimenea muy grande que tenía. Al otro lado, una habitación que era un dormitorio. Luego más adentro tenía otro dormitorio. Y tenía otro salón con una chimenea, que allí donde más parábamos. Y luego en el patio había otra cocina, que allí donde se cocinaba. Estaba más metida en el patio, que ahí estaba el patio y la terraza. Y luego arriba pues había 2 dormitorios y había una cámara muy grande, que aquello era atroje lo que había, para los granos. ¿El qué? Atroje. ¿Eso qué es? Eso era una cosa que cuadraban así, lo hacían de obra, y allí se echaban los granos, los llenaban. Para tenerlo dividido un grano de otro, ¿no? Eso, grano de otro, y había butacos de aceite también, porque mi abuelo, como cogía muchas aceitunas, pues en vez de venderlas, lo que hacía se lo traía el aceite, para venderlo luego en la tienda. Claro.
Pues había 3 o 4 tacos de esos. Una especie de despensa grande, ¿no? Eso, una despensa grande arriba. Y era una casa muy grande, ¿no? Para una familia que era corta, ¿no? Una casa muy grande, y luego había abajo, había 2 cuadras para los caballos, y había un pajar muy grande, y un corral, que había conejos, gallinas, y había de todo allí en el corral. Que el corral era descubierto. Ajá. ¿Recuerda, le contó su abuelo cómo se casó con su abuela? ¿O se tiene conocimiento de cómo fue aquello? Mira, mi abuelo contaba de que él estaba enamorado de mi abuela, pero él no quería porque era prima. Era prima de él. Y él dice que no se atrevía. Y dice que el abuelo de mi marido era el hermano de ella. Y le dijo... era primo de mi abuelo, Sí. Y le dijo, ¿a ti te gusta mi hermano? Dice, ya ves que me gusta tu hermano. Claro que me gusta. Dice, pues mi hermano también le gusta tú. El hermano, todo es lo de antes. Sí. Bueno, también pasaría eso porque también eran núcleo de población, o sea, eran aldeas, ¿no? Y las familias tendrían que estar muy cruzadas, ¿no? Y de ahí empezó y se casó con ella. Y se casó con ella. ¿Le contó sobre la boda, cómo la hicieron? La boda... Antes no se casaban como ahora, ¿no? Ahora, antes no había convite, ni había de nada. Iban un día a la iglesia Fueron a la iglesia muy temprano porque ella le había caído luto por una hermana, contaba él, y fueron muy temprano y aquella misma mañana... Y no fueron a ninguna parte, ni nada. Bueno, ya, su casita la tenían puesta. O sea, que se tuvo que casar vestida de luto. Se casó vestida de luto, sí. Y se murió muy joven. Mi abuela yo no la conocí. Ahora le voy a preguntar un poquito sobre su abuela, si la recuerda. Le contaron cómo se conocieron. Bueno, me ha dicho que a través de la familia, ¿no? Que eran vecinos de allí, del pueblo. Y me ha dicho que el número de hijos que tuvieron fue una sola hija, que fue su madre. Tuvieron 7, pero se murieron. Y no recuerda exactamente de qué murieron, de aquella... Hubo una epidemia, ¿no? Una epidemia que vino, que aquí dicen que se murieron de niños. Contaba mi abuelo que venían aquí a ver a Barbosa y estaban las mujeres, que entonces en el arroyo corría agua. Sí. Y dice que todas las mujeres vestidas de negro. Que aquello fue, dice mi abuelo, aquello fue razón con todos los niños. Y no recuerda exactamente qué fue, ¿no? No era meningite, era otra cosa. Era otra enfermedad. ¿Que le atacaba a dónde? La atacaba que no duraban nada. Se ponían malos y la mayoría no daba tiempo ni que lo viera el médico. Eso sería por los años... Otra vez, lo de años, cabrón. Sería principio de siglo, ¿no? Del siglo pasado. Claro que sería. Porque si su madre estuvo en medio de esos niños, fue la última. La última. La última, ¿no? Mi madre fue la última. ¿Su madre sabe sobre qué año nacería? Mi madre 22 años tenía cuando me tuvo a mí. 22 años, y usted hemos dicho de... 80, y hace 81. Pues principio los primeros años del siglo pasado. Sí. Prácticamente. Sí. Hubo una epidemia aquí que acabó con muchísimos niños. Ya ves que ella se le murieron 2. En aquella ocasión 2. Y los otros, unos cuando nacieron y otros más pequeños. En fin. Por parte de su padre conoció a su abuela, ¿no? Nada más mi abuela. Sí. Y me dice que tuvo hasta 18 hijos. 18 hijos tuvo. Y le quedaron... No le daría tiempo. Y murió con 48 años. Mi abuelo murió, era alcalde de Pilluela. Ah, sí. Y fue a la Casa Lario. Que entonces, yo qué sé, la alcaldía sería... Eso lo escuchaba yo de siempre. Y en la Casa Lario murió mi abuelo. Y entonces... ¿Por qué murió allí? Porque como era alcalde, los alcaldes iban con... Esto dependía de los Larios. Entonces... la zona. La política esa, no sé lo que fuera. Y fue allí, y mi abuelo murió allí. Y mi abuela se enteró a los 4 días de morir mi abuelo. Porque como no había teléfono, no había coche, no había de nada. Pues cuando mi abuela le vino la noticia, pues mi abuelo estaba enterrado ya. Los Larios se hicieron cargo de todo, lo enterraron y todo. Y mi abuela aquello tuvo un trauma y toda la vida. Sí, ¿no? Sí, porque ella decía que sí, que no había comunicación, es que no había. Claro.
Si mi abuelo, yo no lo conocí, pero mi abuelo llevaba pescado a Granada con un caballo. Este abuelo del que estamos hablando, ¿no? De Villuela. Y llegó a ser alcalde, por lo tanto sería una persona también letrada, ¿no? Que sabría leer y escribir. Que era muy inteligente, sí. Que era muy inteligente. Alcalde de la Viñuela, ¿no? Alcalde de la Viñuela. Y murió allí en la Cazalaria. Y mi abuela fue una y él, aparte de eso, me dice que que de alguna manera era comerciante también, compraba cosas y las llevaba de un sitio a otro. A Granada, iba a poner pescado. A Granada llevaba pescado. A Granada llevaba el pescado. ¿Y cómo muchísimo. ¿Cómo lo llevaba? Con los bulos y los capachos, y así llevaba el pescado. Se iba por aquí para arriba y... Se iba por ahí por la carretera. Y transponía a Granada, ¿no? A Granada. Yo sé. Y quedaron 4 hijos. 4 o 5. De los 18 quedaron 4. Sí, mi padre, mi tío Rafael, mi tío Modesto, mi tío Juan. Y mi tía se quedó ciega, la pobrecilla, mejor. ¿Y entonces, y por qué? También por aquello, porque cogían enfermedades de pequeño. Entonces los médicos no sabían, y ya ves, mi padre era el mayor y mi padre la cogió y la llevó a Granada. Me dijeron que no tenía baño, que era un tumor que tenía en la cabeza, y el marido estaba en el manicomio. Una historia. Una historia larga, ¿no? Una historia larga. ¿Su abuelo tenía algún tipo de idea política? Mi abuelo no era político. No. Él no fue político, mi abuelo no, el otro sí. El otro era muy político. Por parte de su... De mi padre. De su padre. Pero mi abuelo no, mi abuelo era su trabajo. El otro, el de por parte de su padre, ¿qué idea política tenía? Él era de derecha. Sí, ¿no? Sí. Toda la familia de mi padre de derecha, han sido siempre ellos. Pero han sido personas también muy respetables y ellos, cada uno puede tener sus ideas. Claro, por supuesto. Cuando fue alcalde de la Viñuela, ¿era por un partido conservador, se puede decir? Era por el partido conservador, me parece que decían. Bueno, sí, los de derecha conservadores, ¿no? Sí. No sé si se llamaría así, porque estamos hablando también de... No, se llamaba de otra forma. ¿Sí? Pero no me acuerdo. Bueno, si lo recuerda a lo largo de la entrevista, luego me lo dice. Y de aquel abuelo, ¿su compromiso político le produjo problemas de algún tipo? ¿El de Viñuela? Sí. No, mi abuelo no. ¿No tuvo problemas con los trabajadores, ni con la gente del pueblo? No. ¿Ninguna manifestación así recordada por...? No, era un hombre también que... Era un hombre muy... Y mi padre también fue alcalde pedario allí. Mi padre fue muchísimos años alcalde pedario allí en Los Robares. Y mi padre pasó igual, no tenía nunca. Muy bien. ¿Recuerda de la época de su abuelo, de sus abuelos, que le dijeran que cómo se divertían? ¿Cuál era los divertimentos que tenían, las cosas que hacían? Mi abuelo me contaba, y yo le digo, abuelo, ¿usted no bailaba? Dice, yo no. Y ni tocaba la guitarra y yo no. A mí no me gustan los galeos. Yo no me ha gustado de salir. Yo estaba con mis abuelitos allí. Yo lo iba a dejar solo. Estaba en el cortijo. Pues estaba con sus abuelos allí en el cortijo. ¿Había fiestas señaladas en la zona? ¿Alguna? Verdiales. La fiesta de Verdiales, ¿no? Ahí los Verdiales eran. Y ahora son también. ¿Cuál era la fecha señalada de la fiesta de Verdiales? En Navidad cuando venían puros jorros con los festejos. Yo no me acuerdo de niñas, de Comares y de Río Gordo venían también. Allá en los Robares había 3 o 4 bares. Y arreglaban unas casetas con tordos y allí bailaban. Pero eso era siendo yo niña. Sí, ¿no? Ya la época de su abuelo... Yo tenía 14 o 15 años ya no. Se perdió un poco aquello, ¿no? Ya se perdió aquello, sí. Y venían de otro, me dice, de otra pedanía, de otro sitio de por aquí al lado, ¿no? Sí, de otros pueblos, pero allí bailaban también. Las muchachas, yo no me enseñé a bailar porque a mi novio no le gustaba. Yo no tuve más novio que mi marido. Porque los verdiales que saberlo bailar, ¿no? Claro, hay que saberlo bailar. Oye, ya lo bailaba, una prima mía la bailaba. ¿Alguien de la familia, de los abuelos, tocaron algo? Me ha dicho que no, que no era su abuelo muy... No, ellos no. Ni por la otra parte... Ni mi madre tampoco bailó nunca. Sí, ¿no? Nosotros no. Bueno, y me dice que en Navidad se celebraban normalmente aquellas fiestas. Los llevaban muy bonitos con muchos lazos. Se juntaban pandillas, ¿no? Supongo, pandas, ¿no? Aquí el pueblo, sino otros pueblos allí.
Los jóvenes de aquí de Verabarbosa se iban todos allí, de la Villuela, de Periana, de todas partes, y se reunían en las Pascuas. ¿Y cuántos días podía durar la fiesta? O 2 o 3 días. 2 o 3 días, ¿no? Y luego los carnavales también los celebraban mucho. Los carnavales también eran una fecha de celebración por esta zona. De las tirnes, de tirarse unos a otros. Sí. ¿Sus padres se llamaban cómo? Mis padres, sí. Antonio Gómez Ruiz y Josefa López Recio. ¿Y los dos nacieron en Los Romanes o ya estuvieron en otro relacionado con Benamargosa, que es donde usted vive ahora? Mi padre nació en Villuela. Sí. En el pueblo de Villuela. Sí. Y cuando se casó con mi padre, como mi padre era niña sola, pues se vino allí a Los Romanes. Ajá, o sea, él era de la Viñuela, claro, por los abuelos suyos, y se fue a Los Romanes a vivir con su madre. Con su madre, exactamente. Su padre tuvo escuela. Mi padre. Sí. Mi padre tuvo escuela allí en Villuela. Mi padre escribía muy bien. Vamos, que él era una persona. Pero mi abuelo, si era maestro en escuela, mi abuelo era un hombre que se paraba a escucharlo hablar. Sí, ¿no? Mi abuelo era un hombre dado. Maravilloso de mi abuelo que era. Su padre sabía leer y escribir, ¿no? Muy bien. ¿Le contó que había ido a algún colegio en...? No, pero me parece que era un maestro ambulante, que entonces no había colegio allí. Yo me parece, segura no estoy, pero me parece que era un maestro ambulante. Que tuvo un maestro, que había entonces muchos maestros, en mi medio clase y también un maestro de esos, maestro que sabía y daba clases. Estaba un tiempo en el pueblo, ¿no? Durante el año. Pero no era maestro. No era, que sabía. Que sabía y con eso, pues, como no había nada, pues era un maestro. Ajá. O sea que no había colegio exactamente. No había colegio. Pero a lo mejor utilizaban alguna casa y atendía a los niños de allí. No, iban a las casas. Y se le pagaba. Ellos mismos iban a las casas, ¿no? Y luego se le pagaba y el hombre, como estaba la cosa tan mala, por la casa que llegaban a cenar, pues allí cenaba, que llegaban a almorzar, pues mira usted, almuerzo está aquí. Entonces los maestros de escuela también la pasaban apretadas, ¿no? Los maestros, pero entonces que no había maestros. Era gente que sabía leer y escribir y enseñaba. Luego después mi abuelo dio una casa que tenía él, al morir mi abuela, sí. Ya se fue mi madre a vivir a la casa de mi abuelo, como se quedó solo, pues se fue a la casa de mi abuelo, que entonces mi madre no tenía hijos, porque mi madre me tuvo a mí la primera a los 10 años de casar, que ella esperaba ya de no tener hijos, y me tuvo a los 10 años. Pues claro, mi abuelo cedió la casa de abajo para que pusieran el colegio allí, porque no había casa. Mira qué curioso, el colegio de los Romanes. De los Romanes. O sea, su abuelo cedió parte de la casa propia. De otra casa que teníais por la parte de abajo, en la misma calle, más abajo. Pero era de propiedad suya. Y la cedió para que allí pusieran el colegio. Y allí lo pusieron. ¿Y usted fue a ese colegio? Yo, claro. ¿Y cómo era ese colegio? Fue una casa y pusieron unas mesas, el nativismo, cada una de unas mesillas viejas, y las pusieron, las sillas. Que no tenía pupitre exactamente, tampoco pupitre como ahora tienen los colegios de... Ya vinieron maestras, vinieron maestras. Y maestros, pero cuando la guerra ya cogió que había un maestro y el maestro se lo llevaron. Se lo llevaron a la guerra. ¿Tuvo que participar en la guerra? Claro, y ya buscamos el maestro. Y luego ya tardaron mucho por el maestro. Tardaron lo menos 2 años... Bueno, está bien ese dato de que su abuelo cedió parte de las propiedades que tenía para que se creara la primera escuela de los Romanes. ¿Y vivienda? ¿Cuántos niños le contaba su abuelo? ¿Usted recuerda que dijeran, pues los primeros, allí había 20 o 30 niños? Yo me acuerdo que abrieron aquello y luego lo cerraron. Que lo abrieron y lo cerraron. Y luego lo abrieron. Y el maestro le decía... A ver, que él era maestro, de mi madre que era maestro, que era de alfarnate. Pero no tenía clase, no tenía de dar clase, estaba de maestro ambulante. ¿Y qué aprendieron? Lo básico, ¿no? ¿Saber leer y escribir o algo más? No, muy bien, mi madre sabía más. ¿Sí? Mi madre sabía. Y mi padre también, pero mi madre más que mi padre. ¿Sí? Sí. ¿Qué llegó a aprender más? Porque ella sabía más que yo.
Sí, ¿no? Porque yo como cogí la guerra, luego me quitaron. Claro, ahí pilló el parón ese, ¿no? Y de alguna manera la vida se la... Mira, a mí me la estropeó. Se la estropeó a todo el país, vamos. Me la estropeó, fue a todo el mundo. Claro. Pero que yo no estudié, pero yo en mi casa estudié y lo único en un barrio muy bueno, que mi barrio vacío. Yo no tengo quejas con la vida, yo no tengo quejas. ¿Cuál era el trabajo que desarrolló su padre? Que recuerda que le contara, lo primero que yo hice fue... Él hizo la fábrica, la hizo él, hizo el edificio. ¿La fábrica de? La fábrica de aceite. De allí, allí los romanes. De los romanes. Él cogió la herencia de su padre, que fue una herencia muy grande, y hizo una fábrica. Una fábrica de aceite, que fue la primera que hubo en los romanes, y a lo mejor en la zona no habría fábrica... Había molinos, pero hizo una fábrica buena. Una fábrica en la que se hacía ya... ¿Qué se hacía además de lo que se hacía en los molinos? Que el molino lo que hace es moler y sacar el aceite. En la fábrica que... Y luego montó una piedra para moler trigo. Ah. Y molían trigo también, otra mitad. Pues y tenía mi abuelo un pedazo muy grande de tierra y él preparó muy bien. ¿La fábrica tenía un nombre? La fábrica de Gómez, le decía. La fábrica de Gómez. Sí. ¿Y el aceite lo envasaban también? ¿O? Lo llevaban a Málaga. Lo llevaban a Málaga, ¿no? Lo llevaban en el tren. Lo llevaban con bestia a la estación de Romanes y luego en el tren lo llevaban. ¿Y recuerda que fuera un aceite renombrado? Sí, muy bueno. El aceite de los romanes. Y es que, como el aceite de los romanes hay pocos. ¿Sacaban diferentes tipos de aceite o era...? No, era... El aceite que sacaban, ¿no? Sacaban, bueno, sí. Unos años más, otros años menos. Primero de hueso era más malillo y luego ya que la cintura verdía ya sana, pues era aceite muy bueno. Y los romanes eran un aceite buenísimo. Además de la aceituna, en la fábrica también trabaja, o sea, además del aceite en la fábrica también trabajaba a lo mejor la aceituna machacada o la aceituna sin hueso o cualquier otra cosa relacionada con eso. La aceituna con el hueso y todo. Se sacaba un aceite. Nosotros llevábamos aceite virgen, que era del Pozuelo. Sí, ¿no? Y en cantidad sacaban un vagón, llevaba. ¿Un vagón cada cuánto tiempo? Cuando llegaba la cosecha, ¿no? Según la cosecha, pues así se sacaba, pero muchísimo. Allí es que hay muchísimos olivos, los romanes, muchos olivos. Y ellos han cortado. Han hecho muchas casas ahí los extranjeros y han cortado muchos olivos. Y además me dice que también en la fábrica también había, se molía trigo, ¿no? Y se sacaba... Porque había otra fábrica pegando, que mi padre la montó también, una fábrica de moler trigo. De moler trigo. Harina. ¿Se hacía pan? Se hacía pan, nosotros teníamos más tres, nosotros hemos trabajado más que esto. Claro, con todo aquello había que trabajar. Recuerda que fuera mucha gente, tenía muchos clientes la fábrica. Sí, tenía. Sí, ¿no? Compraban, salía bien el producto, salía bien. Y luego iban de Torremolinos, de Málaga, de todas partes por aceite. Ah, por ese aceite, ¿no? ¿Trabajadores? ¿Cuántos trabajadores pudo tener allí en la fábrica? 4 de día y 4 de noche. Allí. Ajá. ¿Él cómo trabajaba? ¿Su padre? ¿Trabajaba, se levantaba muy temprano? Siempre... Sí, se levantaba temprano, estaba allí, iba a Málaga. Iba a Málaga con el aceite. Con el aceite, sí. para venderlo. Se levantaba por la mañana y terminaba por la noche, ¿no? Como no tenía... Luego cogían turno de noche. Cuando ya la recolección estaba, había un turno de día y otro turno de noche. También se trabajaba por la noche. Sí. La fábrica funcionaba bastante bien, ¿no? Bastante, sí. Nosotros teníamos... Y nosotros aquí teníamos una fábrica también, que la tenemos. Luego ya más tarde tuvieron una fábrica también aquí. No, que aquí mi suegro tenía una fábrica también. Ah. Y le tocó a mi marido la fábrica. Ah. A mi marido le tocó la fábrica. Ah. O sea que por parte de su padre le vino la fábrica de allí y por No, la fábrica estaba allí de mi padre y esta era otra que tenía. Esta era otra, de su marido, por parte de su marido. Pues le tocó a mi marido. Sí. Ah. También de aceite. De aceite. O sea que el aceite aquí en la casa nunca faltaba. No faltaba, pero ya las fábricas fracasaron y allí tenemos nosotros. Claro, con el parón de la guerra y eso, aquello se vería un poco... Y ahí la tenemos, que la podíamos haber rendido para los extranjeros. Bueno,
No se podía vender. Los trabajadores que tuvo su padre, ¿los tenía a tiempo completo? ¿Estaban allí todo el día? ¿Echaban nada más que en la época de la no, todo el día, y luego toda la noche. ¿Y todo el año estaban trabajando con él? No, todo el año no, el tiempo de la aceituna. El tiempo de la aceituna solamente. Solamente. El resto del año la fábrica estaba cerrada. Trabajaba en la época, pues eso, otoño, ¿no? Que es la época... Sí. No, empezaba en Los Santos. Los Santos, noviembre, ¿no? Y se tiraban 4 veces, 5 veces. Nosotros tenemos una villina allí también. Lo íbamos allí, porque se puede retirar ellos en el arroyo. Es aquí en el mismo pueblo. Que recibió colegio, pero me ha dicho que es muy poco, ¿no? Le pilló la guerra en medio, ¿no? ¿Cuándo, con qué edad fue al colegio? Pues yo fui al colegio con 8 años, que entonces iba con 8 años. Con 8 años, ¿no? Y yo estuve un año en el colegio. Me parece que no estuve ni el año. Porque ya salió la guerra, los maestros lo llevaron. Y yo sabía muy poco, pero mi abuelo sí me enseñó mucho a mí. Y luego el maestro, ya después, que yo tenía ya lo menos 16 años, fue allí el maestro de cómpeta. Y aquel maestro, mi abuelo, habló con él y le dijo, Viriato está en la tienda, pero no está suelta en las multiplicaciones, ni está suelta en las cuentas, en las sumas. Dice, pues yo voy a ir todas las noches y le voy a dar clases. Y venía todas las noches. Y se tiró también un tiempo, ¿no? Y me tiró un tiempo con aquel maestro. Unos meses estaría a lo mejor. Pocos meses. Pocos meses. Pues ya tenía yo casi novillo, tenía yo ya novio. Y ya estaba ya... Era mi marido, yo no tuve más novio que mi marido el que tuve. ¿Qué significó la educación para usted? ¿Qué le supuso el saber leer y escribir? Yo sufrí mucho cuando no estaba. Yo siempre me hubiera gustado estudiar y mi abuelo siempre decía, mi niña, a la mayor le tengo yo que dar estudios, yo a la mayor le tengo que dar estudios. Pero se truncó la cosa. Se truncó la cosa. Ya, ¿qué íbamos a hacer? En la escuela que fue, tenían medio, me dijo que era, por lo que me ha contado antes, ¿no? Que había unas mesillas. Las veces que llegaron las madres, y ya ves, y no había muebles en las casas, ya ves lo que llevaban. ¿Y dónde escribían? Pues las mesillas aquellas, y la silla la llevábamos todos los días. Llevábamos una silla todos los días, las mesas las cortaron. Y luego después ya trajeron pupitres, trajeron ya... Cuando mi abuelo se dio la casa, ya que ellos lo prepararon. Para que antes estuvo en otra casilla, muy chiquitilla. Antes estuvo en otra casilla. En otro sitio, ¿no? En otro sitio, sí. ¿Y llevaban un pizarrín o algo para...? Pizarrín, una pizarra, ya está. Para escribir. Nada más eso que se llevaba. Y el profesor tendría una grande, a lo mejor, ¿no? ¿Cómo conoció a su marido y cómo pudo...? O lo conocí, o tú sabes cómo lo conocí yo a mi marido. Cuéntemelo, porque se lo voy a preguntar. Mira, yo tenía 13 años. Y mi marido tenía 16. Pero era un niño, porque él siempre parecía más joven que yo. Y fuimos una mañana yo allí por delante de mi casa, que había unas chumberas de cerrales, y eran los chumbos muy buenos. Y dice mi madre, mañana te levantas temprano y das por los chumbos. Fui por los chumbos y él pasaba con las bestias, con las aceitunas, pasaba por allí. Que no era de aquí, pero venía del Cortijo. Y estaba yo cogiendo chumbos. Dice, prima, como su padre y mi madre eran primos hermanos. Pues me decía, prima. Yo lo había visto una vez o dos. Y me dice, prima, ¿qué pasa? Pues yo cualquier día voy a venir a tu casa. Digo, que es con el pantaloncillo corto. Digo, a mi casa, ¿qué vas a venir tú? Dice, yo tengo que hablar con tu padre. Digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Porque quiero hablar con tu padre. Pero ya la había visto usted, ya le tenía echado el ojo, entonces. Ya me tenía el ojo echado. Es que paraba mucho allí porque tenían un cortijo. Y él paraba mucho en el cortijo, allí cerca de los Romales. Y ya pues... Él no iba a mi casa ni nada, pero ya me mandaba carticas con los muchachos que tenía allí. Ya me mandaba cartas y ya empezamos y fuimos 11 años. ¿Y cómo pasaban las cartas? El muchacho me las traía. ¿Te las traía a ti en persona? Y luego otro día lo mandaba el muchacho y mandaba yo la carta, esto es lo que hubo, carta, ¿no? Pero a los 14 años ya fue a mi casa y digo, que ya... A los 14 años pisó su casa. Yo tenía 14 años. Yo tenía ya 14 años. Tenía 14 años, o sea, un año de noviazgo, bueno, de prenoviazgo, ¿no? De cartica. Y habló con mi padre y habló con mi abuelo. También.
Y mi abuelo pues lo vio muy bien. Y cuando salieron la primera, ¿cómo era un noviazgo entonces? En la casa nada más. Tenías que estar en la casa delante de los padres. La madre allí, antes los noviazgos eran así, la madre allí velando los novios. ¿Y no salían a dar un paseo ni nada? Íbamos a la fiesta y la madre también. ¿Con sus padres? En los bailes que se iban, pues las madres iban también, con todas, pero todas igual. ¿Y a cuántos años se casaron? A los 11 años. ¿Cómo fue su boda? Mi boda muy bien. ¿A dónde fue? ¿Allí? Fue aquí. Aquí ya en Benamargosa, porque él ya era de aquí, ¿no? Allí no había iglesia y la arregló aquí y aquí nos casamos con nosotros. ¿Y fue una boda de alguna manera bien? ¿Tuvieron un convite después? Convite allí en un patio que tienen mis suegros aquí en la casa aquella que tienen, donde está la fábrica nuestra. Pues allí se preparan muchas mesas y de todo, jamones, fue una boda de las pocas que hicieron aquí. Que se hicieron bien, ¿no? Sí, le hicieron bien. Ustedes cuando empiezan a trabajar, pues su marido exactamente que tiene la fábrica, ¿no? No, él no tenía fábrica entonces, él no tenía nada. Era trabajador raso. Con su padre, él trabajaba con su padre. ¿Y qué trabajaba? En la yunta, luego en la molienda también, ganaba su sueldo en la molienda. Y cuando se casa... Y mi padre le dio, también le dio aquel año, porque partieron después aquel año, mi padre le dio para que sembrara allí. Y sembró trigo, besa, y se metió mi marido era muy valiente, se metió y compró una huerta. Sin dinero, que no teníamos dinero, porque entonces 1 millón de pesetas sí era, ¿sabes? Hombre, aquella época, ¿no? Son los años 30 y pico, ¿no? 40. 40, más, Hombre, si fue cuando se casaron, ¿con cuántos años se casó usted? Yo me casé con 22 y él tenía 25. Era 25. Claro. Bueno, sí, años 50 casi, por ahí. Bueno, pues compramos el huerto y ya poco a poco lo fuimos pagando. Pero ahí me presentó una mili, que mi marido se llevaron la mili. Y yo tenía 2 niños ya. ¿Cuánto tiempo estuvo su marido en la mili? Digo, pues 2 años. 2 años. En Alcalá de Henares. 2 años de mili. ¿Y eso no se veía entonces Yo iba al campo con las mujeres, a coger suelo y a coger de todo. Mi suegra era muy buena. Mi suegra para mí fue la madre. Y mi suegra decía, tú los niños me los dejas y tú te preocupes. Me dejaba a los niños. Y tuvo que ponerse usted a trabajar, claro, porque entonces su marido no llevaba... Claro, y yo, un jornal que yo ganaba. Claro. Porque si yo tenía 3 o 4 mujeres, cogiendo habichuelas, lo que sembraba. Pero cuando mi marido vino de la mili, tenía yo dinero. Había hecho algo de dinerito, ¿verdad? Claro, porque luego también uno que trabajaba con mi suegro, se llevaba el burro de mi suegro y otro muchacho que la novia comía habichuelas, iba con el burro y me carreaban a la cooperativa las habichuelas, que eso no me costaba nada. Por referencia que tengo, fue algo aficionado al cante, ¿no? ¿Le gustaba algo canteñar? Cantaba muy bien mi marido. Sí, ¿no? Muy bien. Era muy alegre. ¿Por qué cantaba? ¿Por qué le gustaba cantaba por todo. Cantaba por todo. ¿Conoció artistas de...? Muchos artistas, digo. ¿Quién venía a verlo? ¿Con quién él iba por ahí a escucharlo cantar? A todos. Él le gustaba todo. ¿Pero recuerda alguno? Sí, verás Molina, que era de Molina, es de un pueblo de por aquí. Sí, que ya murió. ¿Vino a verlo? Sí, vino aquí, y vino 2 o 3 veces a cantar porque antes había un cine aquí. Ya el cine desapareció. ¿Algún artista más de por aquí, de la zona, que sí, el niño Canilla, mi marido lo conocían todos los cantadores. El niño de Vélez a lo mejor también. Uy, el niño de Vélez, eso era una amistad con mi marido, y el hijo también. ¿Y por qué cantaba? Le gustaba el flamenco, ¿no? Cantaba por todo. Flamenco, ¿no? Pero muy bien, mi marido cantaba muy bien. Y su Antonio, ¿no? Sí, Antonio. Estos cantan todos, mi José Ramón canta muy bien también. Y sí, ya somos cantadores. ¿Y qué recuerda? ¿Qué copla le recuerda a su marido? Si tenía alguna que le gustara especialmente o cantaba por algo... Supongo que las malagueñas y todos estos cantes de por aquí. Él cantaba de todo. Sí, ¿no? De todo, él cantaba de todo. ¿Heredaron también aquel comercio aquella tienda de familiar? Yo sé, a mí me gustaba la tienda mucho. Yo por mí me hubiera ido a Málaga, estando ahí en la caja de ahorro. Sí. Le ofrecieron un
y en esto, por aquella parte de Málaga, pues abrieron una caja de que se fuera a Málaga estaban los niños pequeños. Y él dice, Pepa, mira lo que me han propuesto. Yo dije, pues mira, pues nos vamos a Málaga. Dice, tu primo Juan dice que nos vende el traspaso, que tiene una tienda en calle Carretería. Tú la atiendes, yo me voy a la caja. Digo, pues sí, que nos vamos. Yo soy muy valiente siempre. Digo, pues nos vamos. Pero luego mi suegra ya le dijo, Antonio, tú te vas con tantos niños chicos a Málaga. Estás aquí, tienes tu campo, anda. Y el banco, el montar, porque eso también sería aquí un acontecimiento, el primer banco, ¿no?, del pueblo, ¿no? El primero. ¿Fue un banco de qué nombre tenía? Aquí en mi casa, en esta habitación. En esta habitación fue. Unicaja. El primer banco de Benamargosa. Unicaja. ¿En qué año sería aquello? Pues hay cerca de 40 años. ¿Recuerda el primer día de guerra? Yo sí me acuerdo. El primer día que le dicen que ha estallado la guerra. ¿Cómo fue aquel día? ¿Fue el 18 de julio del 36? ¿Lo recuerda? Sí. Y salieron locos por las calles. El grupo de personas, los bombardeos, personas buenísimos, ¿sabes? Fueron de afuera. Llegaron gente de fuera que formaron revuelo, ¿no? ¿Qué ocurrió en el pueblo? Aquel día fue eso, por las calles, cantando y con banderas. Pero te digo que del pueblo no era, que eran de afuera. Cantando con banderas, gente sí, de... cantaban unas coplas, vamos a la libertad, no sé, eso no. Eran gente de izquierda, de... Sí, claro, es que ya estalló la guerra y ya era... Claro. Pues ya ves. Y hubo altercados, me refiero a... Cogieron a gente... Nosotros cazamos mucho. Sí. Nosotros cazamos mucho, porque un tío mío desapareció. Y la gente estaba escondida allí en nuestra casa. Nosotros nos llamaban, nos tocaban en la puerta a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Yo pequeñilla y mi hermana. Eso fue durante la guerra, ¿no? Eso fue a poco de empezar, ya empezó. A poco de empezar el movimiento. Nosotros pasamos, chicos. Éramos niñas y aquello fue... Lo buscaban gente de izquierda, su tío. Buscaban la gente de derecha. La gente de derecha buscaba a su tío porque tenía ideas de izquierda. No, la derecha no, de izquierda buscaban a mi tío. Porque creían que estaba allí. Que creían que estaba escondido. Y estaba, ¿no? Estaba escondido, padre. ¿Lo escondieron? Mi abuelo siempre tuvo unas cañas de metido, ya llovía, agua y no podía estar. Y ya vino allí y mi abuelo dice, ¿qué vamos a hacer? Se salvó en un paja metido. En un pajar, ¿no? Una chapa lo buscaron y allí se metía con el que se metía. ¿Y estuvo mucho tiempo allí? No sabíamos nada de eso. ¿Estuvo mucho tiempo escondido allí? Mucho tiempo no estuvo. Tenía 4 o 5 meses. 4 o 5 meses, ¿no? Sí. Salía para comer. Yo como era niña, de mí se escondía para llevar la comida o lo que fuera. Pero ya venía miliciano de allí, ¿no? Todos venían de afuera, de Carillas, de Vélez, de Villuela. Le preguntaban a los niños, ¿no? Le preguntaban a ustedes si sabían algo. Lo oímos, levantaban todo y registraban toda la casa, lo registraban todo. Me ha contado también que como tenían una tienda en la casa... Se lo llevaron todo. Se lo llevaron todo. Pero de aquí, de Benamargosa fueron, pero no los de allí. Gente de Benamargosa, milicianos de Benamargosa, ¿no? Fueron con sacos y se lo trajeron todo. Zapatillas para el azúcar. Hubo supongo que no, bombardeos no, pero hubo allí escaramuzas de disparos. No, bombardeos también, las bombas yo cerca se escuchaban. Sí. Claro, cuando ya las huía, y cuando las huía, pues nosotros nos quitaron del medio porque nos fuimos, hubo quien la avisara, porque llegó una mujer que era ya de mi padre, de mi abuelo, y le dice a mi abuelo, Antonio López, usted no se va allí. Ya el revuelo de ya que se había terminado la guerra. Sí. Dice, yo no debía ir. Dice, usted se va ahora mismo. Usted coge y se va. Y se lleva hasta el niño. El niño era mi hermano, que mi hermano tendría 3 o 4 años. Más no tenía, lloviendo a mares. Y entonces cogió la yegua a mi abuelo y se fue. ¿Y por qué le dijo Porque que se fuera? estaban diciendo de que iban a venir por ahí y le iban a dar paseo. ¿Y lo de derecha su lo de abuelo? izquierda? Lo de izquierda a su abuelo. A mi abuelo.
Pero ya había terminado la guerra, ¿no? No, que va. Cuando ya estaba la cosa, ya casi terminada, las bombas ahí por ahí arriba, echándole. Y ya, pues mi abuelo se fue con el niño, se lo llevó la yegua. Nosotros nos quedamos allí, mi madre y las 2 niñas. Y al poco rato viene una hermana de aquella que vino a visitarle a mi abuelo, y dice: Josefa, ¿tú no te vas? Dice: yo no te voy a ir subiendo a bares, ¿dónde voy yo? Y es que yo nunca, yo siempre he salido cuando yo me subía a la yegua, yo andando, ¿dónde voy? Tú te tienes que ir. Porque el marido estaba allí, dice que escuchó de decir: el yerno se ha ido, el suegro se ha ido ahora con el niño, fue uno con el chivatazo, hay muchísima gente, una centuria de que había de milicianos y de mucha gente. Ya la huida de todo, sí. Ahí había de derecha, de izquierda, de todo. Huida, ¿no? La huida. Y dice: pues esta noche a la hija y a las nietecillas cada que hoy se las quitamos el medio, por la mujer vino. Dice: no, tú te tienes que ir, tú te tienes que ir. Mi padre: ¿y qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Nada. Vos cogió a las 2 de la mano, salimos por la puerta farda, y nos fuimos subiendo a bares. Nosotras que no sabíamos andar mucho barro por el sitio que nos fuimos, y llegamos a un arroyo que era un río. Mi madre ya era mayor, mi madre era una persona que no es de estas personas que han ido mucho al campo y se han debido de defender el campo, y ella no sabía. Y llegamos al arroyo y era más que un hombre. Me acuerdo que nos dio una caña, unos pasó con una caña, nosotros cogíamos la caña, yo que sé, nosotros pasamos el arroyo. Y llegamos a un cortillo y allí había de gente, de esas farradas, de Alcácer, de todas partes. Refugiados, ¿no? Que... Oh, allí había, ay, lo que había de gente. Y el río iba. Y dicen los hombres: no, el río no podéis echar, el río, ¿cómo se vais a echar? Que el río va que... Allí nos quedamos, a los niños, ya a todos los niños nos pusieron allí unos colchones, la mujer, lo que tenía, y los niños lo que nos acostaban, y luego de aquí gente había allí, que tú qué sabes. Gente de todos lados que estaba huyendo también de... todas partes, allí había de gente... De una idea y de otra, y perseguido por una cosa y por otra, ¿no? Había de todo. ¿Cuántas personas se pudieron reunir? Yo qué sé, y de caballos había allí. No había caballos allí, no había mulos y de bestias. De todos estos pueblos, venían de arriba huyendo, venían todos huyendo para abajo. Claro. Fue cuando iban para Almería. Claro, lo de la carretera Málaga-Almería. La carretera. Pasaron luego muchas fatigas después de la guerra, les costó mucho reanudar la rutina normal. Lo que no pasó, que eso me te digo yo de los garbanzos de mi abuelo. Sí. Que se quedó aquel atroz y que no se dieron cuenta, no se lo llevaron. Iban hasta de esta parte de la costa, iban allí en busca de los garbanzos, porque mi abuelo dijo, se los pagaban carísimos, vinieron 2 o 3 veces a comprárselos, porque como lo que era. Y mi abuelo decía: yo no vendo garbanzos, porque esos garbanzos tienen que hacer falta. Y yo cuando lo escuchaba diciendo eso, mi madre le decía: padre, tan caros como los pagan, pues véndelo ustedes, que no hemos quedado sin dinero, no hemos quedado. Dice: no, hay que tapar las hambres antes que tú, decía mi abuelo. Y lo que mi abuelo repartió el troje de garbanzos a los pobres. Repartió a la gente que tenía necesidad, ¿no? A los pobres turqueños. Le dio de comer, ¿no? A uno y a otro fueran de la... Y allí le decía a mi madre: échale brillo los garbanzos en agua. Y echaba mi madre el lebrillo en la noche, un lebrillo. Y de grande. Y a familias que tenían 10 niños y todo esto, y no tenían para comer. Le dio de comer con aquellos garbanzos, ¿no? Y a otros talegas. Luego en aquella zona quedaron mucha gente en la sierra por allí refugiada. Sí, quedaron. Sí. ¿Recuerda encuentros? Muy buenas personas que eran. Sí, ¿no? Muy buenas personas que eran. Sí. ¿Recuerda que luego se encontrara con alguno en el campo? No, estaban escondidos, ¿no? Yo no sé dónde estaban, ¿no? Pero se sabe que hubo gente que se escondió en la sierra, ¿no? ¿Recuerda que hubiera en la época, en los primeros momentos de la guerra, que se llevaran a gente y lo sacaran y lo fusilaran? ¿Recuerda de haberlo visto o que le contaran? No. Yo no. A mi abuelo lo sacaron y no le digo que allí
Allí no se señalaron. No se señalaron mucha gente, ¿no? Y mi abuelo lo salvaron. Mi abuelo lo salvó, hombre de allí. Mi abuelo se lo llevaron, tocaron la puerta a las 4 de la mañana. Eso fue en otra ocasión, ¿no? Porque... En otra ocasión, eso fue antes. Y sacaron a mi abuelo y dice, ¿qué es lo que queréis? Usted que decía dónde estamos de estos jóvenes. Dice, ¿yo cómo voy a decir? Yo no sé dónde está. Y dice, bueno, pues venga usted con nosotros, que vamos a dar un paseo. Cuando decíamos a dar paseo era para... Y yo van a enganchar a mi abuelo llorando y mi hermana al otro lado, las dos llorando, y se lo llevaron allí, como para una cañada que había. Y nosotras las dos llorando y la gente lo escucharon, lo fueron y se lo dijeron a uno, que era miliciano. Y el hombre vino y dice, a ese señor lo soltáis por aquí. Ahora mismo, ya lleva su pistola. Si no usted vaya que... Ya de no da lástima de ser niña. Este hombre que daño se lo ha hecho a usted. Lo salvó un hombre de allí, Un hombre de allí lo salvó. Y luego después, cuando llegamos a la casa, se habían llevado a mi padre. Y mi padre se lo habían llevado y hasta los 2 días no apareció mi padre. ¿Y no le pasó nada tampoco? No, porque hubo otro que lo defendió también. La gente de allí se portaron muy bien con mi familia.